En el episodio de hoy, veremos a 10 agentes de policía cuyas patrullas de rutina terminaron trágicamente de manera mortal por los animales más peligrosos de la naturaleza. Desde un ataque mortal de un caimán a un policía marítimo en Florida, hasta el encuentro de un guardabosques con un puma en Colorado. Pero primero comenzamos con una oficial cuyas investigaciones durante un campamento llevaron a un encuentro mortal con un oso grizzly. Era el 15 de marzo de 2014, cuando la naturaleza virgen del Parque Nacional Yellowstone se convirtió en el escenario de un encuentro trágico. El remoto interior cerca de Pelican Creek se extendía interminablemente bajo un cielo gris matutino, con pinos cubiertos de nieve que formaban barreras naturales en el terreno escarpado. Las temperaturas habían caído durante la noche a menos 26 grados Celsius, creando un paisaje cristalino en el que cada respiración formaba nubes visibles en el aire helado. Las duras condiciones invernales persistían desde hacía semanas y creaban un entorno engañosamente hermoso pero mortal, donde la supervivencia dependía completamente de la preparación y la experiencia. La oficial Maya Rodríguez, una veterana de 44 años de la Policía del Parque Nacional, había comenzado su patrulla antes del amanecer para investigar informes sobre acampadas ilegales en esta zona remota. Rodríguez aportó 10 años de experiencia a su enfoque metódico y gozaba de gran respeto entre sus colegas por su compromiso con la protección de la vida silvestre y su talento fotográfico en su tiempo libre. Se ofrecía regularmente como voluntaria para misiones en solitario en el interior y encontraba consuelo en el paisaje indómito. La región del Pelican Creek era especialmente significativa a principios de la primavera, ya que los osos comenzaban su búsqueda de alimento tras meses de hibernación. El oso grizzly norteamericano se considera uno de los depredadores más temibles del continente. Las hembras adultas suelen pesar entre 135 y 180 kilogramos y poseen una enorme fuerza en sus extremidades delanteras musculosas. Estos masivos omnívoros salen de sus guaridas invernales con una urgente necesidad de reponer sus agotadas reservas de grasa, lo que los hace especialmente agresivos cuando se trata de fuentes de alimento o de sus crías. Las grizzlies hembras con crías muestran un comportamiento territorial intensificado y ven cualquier amenaza percibida como un ataque directo a la supervivencia de sus crías. Sus poderosas mandíbulas pueden ejercer una presión de más de 5.400 newtons por centímetro cuadrado, mientras que sus garras afiladas como navajas pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo. La combinación de hambre, instinto maternal y comportamiento territorial crea una situación extremadamente peligrosa para los humanos. El walkie-talkie de Rodríguez crujió brevemente con un ruido estático antes de quedar completamente en silencio, cortando así su conexión con el centro de operaciones del parque. Las condiciones meteorológicas extremas habían impedido que las fuerzas de apoyo se unieran a la patrulla, lo que los obligó a continuar solos a pesar de las recomendaciones del protocolo. El sistema de tormentas que se acercaba debería traer varios decímetros de nieve en pocas horas, lo que generó una enorme presión de tiempo para completar la investigación antes de que las condiciones se volvieran intransitables. La presión del tiempo por la tormenta de nieve que se acercaba los llevó a acercarse al campamento sospechoso, sin comprobar antes la dirección del viento. Un descuido crítico que resultaría mortal. Descubrió el campamento ilegal abandonado, que estaba cubierto de restos de comida y basura, y comenzó de inmediato a documentar la infracción. Una osa grizzly de aproximadamente 180 kilogramos salió de un denso matorral a unos 27 metros de distancia. 2 crías pequeñas siguieron su corpulento cuerpo. Las orejas de la osa se pegaron al cráneo cuando reconoció la posición de Rodríguez, directamente entre ella y sus crías. El oso grizzly cargó con toda su fuerza y cubrió la distancia en pocos segundos, con una velocidad sorprendente para un animal tan grande. Rodríguez buscó desesperadamente su bote de spray para osos, solo para descubrir que las temperaturas bajo cero lo habían congelado por completo, haciéndolo inutilizable. La garra de la osa la golpeó con enorme fuerza y lanzó su cuerpo por una pendiente empinada y rocosa, donde fue violentamente arrojada entre piedras afiladas y ramas caídas. Varias costillas se rompieron audiblemente al impactar, mientras que los órganos internos sufrieron graves lesiones por el golpe y la caída subsiguiente. A pesar de su conciencia, Rodríguez sintió sangre caliente en su boca, mientras sus perforados pulmones apenas funcionaban. La agitada osa grizzly la siguió colina abajo, impulsada por el instinto maternal de eliminar completamente la amenaza percibida. Enormes mandíbulas se cerraron alrededor del torso de Rodríguez,
destrozando más costillas y desgarrando con devastadora eficiencia el tejido muscular. La poderosa mordida de la osa penetró profundamente en su cavidad abdominal, causando masivas hemorragias internas, mientras órganos vitales sufrían daños irreparables. Garras afiladas recorrieron sus piernas, cortando grandes vasos sanguíneos y dejando heridas profundas que hicieron visibles los huesos expuestos bajo la carne desgarrada. La osa grizzly la sacudió violentamente, causando más lesiones internas mientras su columna vertebral se comprimía bajo la enorme presión. Rodríguez logró activar su transmisor de emergencia con dedos temblorosos y enviar una señal de socorro al viento aullante. La pérdida de sangre se aceleró rápidamente, mientras su temperatura corporal comenzaba a descender en el frío helado. Sobrevivió unos 20 minutos, mientras su visión se nublaba y el shock por el trauma masivo se instalaba. Los equipos de rescate recibieron la señal de emergencia, pero tuvieron dificultades para localizar su ubicación exacta en medio de las condiciones cada vez peores de la tormenta de nieve. La administración del parque inició una investigación exhaustiva del incidente y revisó tanto los registros de patrullas como los procedimientos de mantenimiento de los radios. Las investigaciones revelaron que campistas ilegales habían dejado más de 18 kilogramos de desechos alimenticios, un punto de atracción irresistible para la fauna. La familia Rodríguez publicó una breve declaración en la que expresaron su orgullo por su compromiso con la protección de la naturaleza en Yellowstone. Se determinó que el campamento ilegal fue la causa principal de la atracción del oso grizzly, lo que llevó a un refuerzo de las regulaciones para acampar en áreas remotas. La trágica muerte del oficial Rodríguez no sería la última pérdida dentro de la comunidad policial ese mismo año. En los Everglades de Florida, el oficial marítimo Caleb Thorne estaba a punto de enfrentarse a uno de los depredadores más antiguos de América. Era el 22 de agosto de 2015, cuando el aire húmedo en el Parque Nacional de los Everglades pesaba sobre el laberinto de campos de hierba de sierra y canales de agua oscura. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre los humedales, donde antiguos cipreses, cubiertos de musgo español, formaban una especie de catedral de la naturaleza. El oficial Caleb Thorne, un agente de 28 años de la patrulla marina con 5 años de experiencia en la navegación de estas aguas peligrosas, se encontraba junto a su compañero, el oficial Jake Morrison, en lo profundo del área de cría restringida. Habían seguido informes sobre actividades ilegales de aerodeslizadores, una grave infracción durante la sensible temporada de cría en la que los protectores caimanes se volvían especialmente territoriales. Thorne era conocido entre sus colegas por su enfoque metódico en las investigaciones, aunque su disposición a asumir riesgos calculados a veces preocupaba a sus superiores. La zona remota que patrullaban era un hábitat de primera clase para los caimanes, donde los enormes machos defendían sus nidos con precisión letal durante el pico de la temporada de apareamiento. La temperatura del agua había alcanzado un nivel óptimo para la actividad de los caimanes, por lo que cada sombra bajo la superficie representaba una amenaza potencial. La lluvia reciente había hecho subir el nivel del agua en todo el parque, creando así condiciones ideales para que los reptiles expandieran su área de caza a zonas poco profundas que antes eran seguras. El caimán americano, depredador principal de los Everglades, puede llegar a medir hasta 4,30 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos. Estos reptiles prehistóricos poseen una de las fuerzas de mordida más fuertes de todo el reino animal y pueden ejercer una presión de más de 13,000 newtons por centímetro cuadrado. Durante la época de reproducción, los aligatores machos se vuelven extremadamente agresivos y defienden territorios que pueden extenderse por varias hectáreas de pantano. Sus poderosas colas sirven tanto para la locomoción como de arma, mientras que sus cuerpos blindados les permiten permanecer casi invisibles bajo la superficie turbia hasta el momento del ataque. Estos depredadores prehistóricos pueden aguantar la respiración hasta 24 horas y atacar con rapidez fulminante desde una inmovilidad total. Sus ojos y fosas nasales, situados en la parte superior del cráneo, les permiten permanecer casi completamente sumergidos mientras vigilan su territorio en busca de posibles amenazas o presas. Cuando los oficiales se acercaron a un aerodeslizador sospechoso que estaba escondido en la alta hierba de sierra cerca de una conocida zona de anidación, el motor de su bote patrulla comenzó a fallar y finalmente se detuvo por completo. Morrison se puso inmediatamente a reparar la avería mecánica, mientras Thorne revisaba el equipo de comunicaciones que había sido dañado en una tormenta reciente
y ahora estaba completamente inoperativo. En lugar de abortar la misión y arriesgarse a perder a los operadores ilegales, Thorne tomó la trascendental decisión de investigar el bote escondido solo. Entró en el agua poco profunda que le llegaba hasta los muslos y comenzó a moverse a través de los turbios canales hacia el aerodeslizador abandonado a unos 45 metros de distancia. El agua se sentía inusualmente cálida en sus piernas, y pequeñas olas mostraban movimientos bajo la superficie que interpretó como actividad de peces. Thorne se movía con cuidado a través de la densa vegetación, sin saber que sus pasos chapoteantes generaban vibraciones que alertaban a cualquier depredador en los alrededores sobre su presencia. De repente, el agua a su alrededor se rompió cuando un enorme caimán de 3,60 metros de largo se lanzó sobre él con fuerza explosiva desde las profundidades. Las poderosas mandíbulas del reptil se cerraron alrededor de la pierna izquierda de Thorne, justo encima de la rodilla. Los dientes afilados como cuchillas atravesaron su uniforme y penetraron profundamente en músculos y huesos. El caimán inició inmediatamente su típica vuelta de la muerte, girando violentamente en el agua mientras mantenía su mordida aplastante. El cuerpo de Tawes fue lanzado por el aire y golpeado varias veces con fuerza contra la superficie del agua, mientras el depredador intentaba desorientar y ahogar a su presa. El oficial luchó desesperadamente, golpeando con los puños los ojos sensibles y el hocico del caimán, y gritó pidiendo ayuda a Morrison. Después de un tiempo que parecía interminable, el alligator finalmente lo soltó, permitiendo que Tau llegara a la superficie y pudiera tomar aire. La sangre fluía de las profundas heridas de mordedura en su pierna, mientras intentaba alcanzar las aguas poco profundas cerca del bote patrulla. Sin embargo, las graves heridas ya estaban pasando factura y sus movimientos se volvían cada vez más lentos. El alligator, que seguía defendiendo su nido cercano, atacó de nuevo con furia descontrolada. Esta vez, sus mandíbulas se cerraron alrededor del muslo superior de Tao y cortaron la arteria femoral. Una lesión catastrófica que lanzó un chorro de sangre al agua oscura. Morrison, que había escuchado los gritos de su compañero, llegó. Sacó su arma de servicio y disparó varios tiros al enorme reptil, que finalmente huyó de nuevo a las profundidades y desapareció en el agua turbia. A pesar de las inmediatas medidas de primeros auxilios de Morrison y sus desesperados mensajes de radio para una evacuación, Tao sucumbió dentro de 15 minutos después del primer ataque, debido a la masiva pérdida de sangre y un shock traumático. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida inició una investigación exhaustiva del incidente y finalmente concluyó que los oficiales habían actuado de acuerdo con las regulaciones, a pesar del trágico desenlace. La investigación reveló que los operadores ilegales del aerodeslizador habían utilizado el área durante semanas, sin saber que estaban perturbando lugares de anidación críticos, lo que había llevado a un comportamiento agresivo intensificado dentro de la población local de caimanes. La trágica pérdida del oficial Caleb Thorne conmocionó a las fuerzas del orden en todo el país. Mientras tanto, en Hill Country, Texas, la guardabosques Lena Petrova estaba investigando la pérdida de ganado, sin saber que le esperaba un encuentro mortal con un puma. Era el 8 de junio de 2016, cuando el abrasador sol tejano quemaba sin piedad el extenso rancho en Hill Country, donde los pastizales afectados por la sequía se extendían interminablemente bajo un cielo sin nubes. La cría privada de ganado había sido acosada durante semanas por misteriosas pérdidas de ganado, encontrándose cadáveres mutilados cerca de las estribaciones rocosas en el terreno. Las temperaturas habían superado los 40 grados Celsius durante varios días consecutivos, creando un entorno difícil que afectaba gravemente tanto a la fauna silvestre como al ganado. La oficial Lena Petrova, una veterana de 41 años de la protección de la vida silvestre en el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, había llegado esa mañana para investigar los informes cada vez más frecuentes de ataques de depredadores en la región. Su experiencia de 15 años en el rastreo de depredadores nativos le había dado la reputación de ser una de las oficiales más capaces de la agencia, lo que la convirtió en la elección lógica para este caso difícil. A lo largo de su carrera, ya había manejado con éxito docenas de casos similares, desde encuentros con osos hasta manadas de coyotes agresivos. La persistente sequía había empujado a los animales salvajes más profundamente en territorio humano y causado encuentros peligrosos que requerían urgentemente la experiencia de Petrova.
El propietario del rancho había proporcionado información contradictoria sobre avistamientos recientes, mientras su dispositivo de rastreo fallaba en el calor extremo, lo que la hacía más vulnerable de lo habitual. Su apoyo estaba varado a kilómetros de distancia debido a una avería del vehículo en los caminos remotos del rancho, por lo que Petrova tuvo que continuar trabajando sola en contra de las regulaciones. Los leones de montaña, también conocidos como pumas o cougars, son los segundos felinos más grandes de América del Norte y pueden pesar hasta 90 kilogramos, así como alcanzar una longitud de aproximadamente 2,4 metros. Estos depredadores solitarios poseen una capacidad de salto extraordinaria, que les permite saltar hasta 12 metros de distancia y 4,5 metros de altura, mientras que sus poderosas patas traseras les permiten alcanzar velocidades explosivas de hasta 80 kilómetros por hora. Los machos adultos reclaman territorios de alrededor de 260 kilómetros cuadrados y defienden su área de caza con extrema determinación contra intrusos. Sus garras retráctiles y su musculosa estatura los convierten en cazadores temibles, equipados con una fuerza de mordida de más de 1.800 newtons por centímetro cuadrado. Durante los periodos de sequía, estos superdepredadores se vuelven cada vez más territoriales y agresivos, ya que su presa natural escasea, lo que a menudo lleva a encuentros desesperados con humanos. Su técnica de acercamiento silencioso los hace casi imposibles de detectar hasta que deciden hacerse visibles. Petrova se acercó al lugar del hallazgo fresco cerca del abrevadero, donde descubrió grandes huellas de patas profundamente marcadas en el barro seco. Según el protocolo estándar, anunció en voz alta su presencia mientras seguía las huellas hacia un grupo de enormes rocas de piedra caliza. El entorno mostraba claros signos de actividad reciente de depredadores. Las marcas de arrastre conducían directamente al refugio rocoso. Sin que ella lo supiera, un puma macho de 68 kilogramos descansaba en la fresca sombra, vigilando un cadáver de ciervo cazado y escondido cerca. El depredador estresado, ya irritado por la sequía y las luchas territoriales, percibió su acercamiento como una amenaza directa a su fuente de alimento. Cuando Petrova rodeó la roca a unos 4,5 metros de distancia, el felino salió disparado de su escondite con una velocidad aterradora. El puma saltó por el aire y aterrizó con toda su fuerza sobre su espalda, lanzándola de cara al suelo rocoso. El impacto le sacó el aire de los pulmones, mientras que piedras afiladas le cortaban la cara y las manos. Sus enormes garras perforaron su camisa de uniforme y rasgaron surcos profundos sobre sus omóplatos, mientras ella desesperadamente buscaba su lata de spray para osos. Las poderosas mandíbulas del puma se cerraron sobre su hombro izquierdo, y sus colmillos de 10 centímetros penetraron el tejido muscular hasta el hueso, mientras Petrova gritaba de dolor atroz. La sangre empapó inmediatamente su uniforme desgarrado, mientras el depredador mantenía su agarre mortal. Petrova logró agarrar su bastón de senderismo de metal y golpeó al puma repetidamente en la cabeza y el hocico, hasta que aflojó su mordida brevemente. Ella se giró hacia un lado e intentó usar el spray para osos, pero el felino desorientado se lanzó de nuevo sobre ella. Esta vez apuntó con devastadora precisión a su área del cuello. Sus dientes perforaron sus vértebras cervicales y provocaron dolores punzantes a lo largo de su columna vertebral, mientras la sangre caliente se acumulaba bajo su cuerpo. Con verzweifelter Kraft setzte sie ihr Funkgerät als Waffe ein und schlug dem Tier gegen den Schädel, bis es sich schließlich zurückzog und so plötzlich in den Felsen verschwand, wie es aufgetaucht war. Petrova kroch in Richtung ihres Streifenwagens und hinterließ eine blutrote Spur auf dem sonnenverbrannten Boden, während ihre Sicht verschwamm und das Bewusstsein langsam schwand. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor ardiente a través de su dañada columna vertebral. Los trabajadores del rancho llegaron en 12 minutos después de recibir la llamada de emergencia de Petrova por radio y la encontraron consciente, pero gravemente herida cerca de su vehículo de patrulla. A pesar de su continua vigilancia y la detallada descripción del ataque, sucumbió 28 minutos después a la masiva pérdida de sangre y a una grave lesión en la médula espinal, justo en el momento en que el helicóptero de rescate aterrizó. Sus últimas palabras describieron el lugar al que se había retirado el puma para garantizar la seguridad de futuros agentes. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas inició inmediatamente una investigación y puso en marcha nuevos protocolos de seguridad para operaciones en solitario en el campo.
La comunidad local se mostró conmocionada por la pérdida de una oficial tan experimentada y por los mismos animales salvajes a los que había dedicado su vida profesional. Su familia la describió como intrépida y apasionada en su compromiso con la conservación y estableció un fondo conmemorativo en su honor. Mientras los investigadores aún buscaban al puma que había acabado con la vida de la oficial Lena Petrova, el oficial de la Guardia Costera Jesse Kincaid se preparaba para una misión de rescate rutinaria frente a la costa de Carolina del Norte, sin saber qué peligrosos cambios había experimentado el ecosistema marino. Era el 4 de julio de 2017, cuando la llamada de emergencia llegó por radio a la estación de la Guardia Costera en Oregon Inlet, en los Outer Banks de Carolina del Norte. El Atlántico rugía con olas de casi 2 metros bajo un cielo cubierto, mientras las celebraciones del Día de la Independencia a lo largo de las Islas Barrera se veían interrumpidas por informes sobre un barco pesquero volcado. Aproximadamente 5 kilómetros frente a la costa fueron interrumpidos. La temperatura del agua estaba en peligrosos 20 grados Celsius. Una carrera contra el tiempo para cada persona que se encontraba en el agua y estaba amenazada por la hipotermia. Fuertes corrientes de retorno y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas hicieron que la operación de rescate fuera especialmente peligrosa, con una visibilidad de menos de 15 metros bajo la superficie agitada. El oficial Jesse Kincaid, un suboficial de 32 años con 8 años de servicio honorable, se preparaba para su rescate acuático número 201 en total. Sus compañeros de equipo lo conocían como el nadador que nunca dudaba, aquel que saltaba primero cuando otros aún sopesaban los riesgos. Crecido en la costa de Virginia, Kincaid estaba familiarizado con el agua desde pequeño y había obtenido su calificación como salvavidas a través de un programa de entrenamiento implacable que pocos candidatos superaban. El helicóptero de rescate había descubierto a varios sobrevivientes que se aferraban a los restos del naufragio. Sus chalecos salvavidas naranjas apenas se distinguían contra el agua gris. Recientes muertes de peces en la región habían atraído a un número inusualmente alto de depredadores cerca de la costa, pero el peligro agudo de hipotermia no dejaba tiempo para medidas estándar de defensa contra tiburones. El fuerte oleaje había esparcido el equipo especial de la tripulación por la cubierta del bote de rescate, de modo que el equipo no disponía de sus medidas de protección habituales. Los tiburones toro son de los depredadores más agresivos de los océanos y son capaces de sobrevivir tanto en agua salada como en agua salobre. Estos poderosos cazadores pueden alcanzar longitudes de hasta 3,30 metros y un peso de más de 225 kilogramos, con una fuerza de mordida de más de 1.300 libras por pulgada cuadrada, aproximadamente 5.800 newtons por centímetro cuadrado. Sus hocicos anchos y planos albergan filas de dientes triangulares y dentados, diseñados para causar el máximo daño al tejido. A diferencia de muchas especies de tiburones que prefieren aguas más profundas, los tiburones toro patrullan frecuentemente en regiones costeras poco profundas, donde la actividad humana es más alta. Por ello, son responsables de la mayoría de los ataques no provocados a humanos después del tiburón blanco. Su comportamiento territorial y su baja tolerancia a las perturbaciones los hacen especialmente peligrosos durante las operaciones de rescate, donde varias personas invaden su territorio al mismo tiempo. Kincaid se sumergió con fuertes brazadas en el agua agitada. Su cuchillo de rescate estaba sujeto al cinturón y su dispositivo de flotación activado. Los sobrevivientes dispersos generaban una cacofonía de gritos de auxilio que resonaban sobre las olas, mientras sus movimientos causaban vibraciones irregulares que desencadenaban instintos de caza en los depredadores. El agua turbia permitía solo unos pocos metros de visibilidad en cada dirección, mientras el olor metálico de la sangre de pequeñas heridas de los náufragos se mezclaba pesadamente con la bruma salada. Mientras se acercaba a la víctima más cercana, un tiburón toro de 2,70 metros emergió de la profundidad turbia, atraído por el ruido y el olor a sangre que provenía de las heridas del naufragio. El depredador había estado cruzando el área durante casi una hora, mientras su aleta dorsal rompía ocasionalmente la superficie, investigando las actividades inusuales sobre él. El tiburón estaba cerca desde hacía horas, atraído por los peces muertos que cubrían el fondo del mar. El tiburón atacó con una precisión devastadora. Sus mandíbulas masivas se cerraron alrededor del muslo y la pierna izquierda de Kincaid con una fuerza que rompía huesos. Los dientes dentados penetraron profundamente en el tejido muscular, cortaron la arteria femoral y causaron inmediatamente una hemorragia arterial que tiñó de escarlata el agua circundante. La formación de Kincaid tomó el control automáticamente.
Sacó su cuchillo de rescate y apuñaló repetidamente la sensible región del hocico del tiburón, lo que finalmente hizo que el animal aflojara el agarre y se retirara a las profundidades con heridas visibles en el rostro y sangre fluyendo de los puntos de apuñalamiento. A pesar de las catastróficas lesiones en la pierna, Kincaid logró activar su transmisor de emergencia y nadar con sus últimas fuerzas hacia el bote de rescate. La arteria seccionada bombeaba su vida a un ritmo alarmante en el Atlántico, mientras su cuerpo, debido al shock, ya comenzaba a detener la circulación en las extremidades exteriores. Sus compañeros lo alcanzaron en 8 minutos, subieron su pálido cuerpo a la plataforma de rescate y escucharon cómo, a pesar de su estado que se deterioraba rápidamente, continuaba transmitiendo información importante sobre la posición de los demás sobrevivientes. Su sangre tiñó de rojo intenso la cubierta del bote de rescate. El equipo médico de la Guardia Costera le colocó inmediatamente torniquetes y le aplicó vendajes de presión mientras lo llevaban de regreso al continente con la mayor urgencia. Sin embargo, la pérdida masiva de sangre ya había provocado un shock irreversible. Kincaid permaneció consciente durante los 18 minutos de transporte. Sus últimas palabras fueron para los sobrevivientes restantes y ayudaron a coordinar su rescate. A pesar de una operación de emergencia inmediata en el Centro de Trauma Regional, el oficial Jesse Kincaid sucumbió a un shock hemorrágico después de haber salvado 3 vidas en su última misión. La Guardia Costera de los Estados Unidos inició una investigación exhaustiva del incidente y revisó todos los protocolos de emergencia para operaciones de rescate en aguas infestadas de tiburones. La tragedia de Jesse Kincaid no sería el último encuentro entre los equipos de rescate y los peligrosos depredadores. Hace 4 años, la jefa de seguridad Aurora Vance se enfrentó a su propio enemigo mortal, un chimpancé escapado en una instalación de investigación en Georgia. Era el 12 de octubre de 2013, cuando un control de seguridad de rutina en el Centro de Investigación de Primates, en la zona rural de Georgia, terminó de manera fatal. La instalación remota estaba rodeada de densos bosques de pinos y en sus construcciones de concreto vivían docenas de primates de investigación detrás de barreras reforzadas. Al anochecer, se juntaron nubes de tormenta oscuras sobre el terreno, anunciando un temporal que pronto sumiría toda el área en oscuridad y caos. El centro de investigación había sido operado durante más de 2 décadas sin incidentes graves, lo que generó entre los empleados una falsa sensación de seguridad. Muchos habían subestimado cada vez más el peligro inherente al tratar con primates fuertes. Aurora Vance, una jefa de seguridad de 39 años, trabajaba en la instalación desde hacía 12 años. La ex policía militar era conocida por su cumplimiento sistemático de los protocolos de seguridad y su inquebrantable sentido del deber. Como madre de 2 niños pequeños, sabía lo importante que era seguir estrictamente las normas. Esa noche realizaba su ronda de control rutinaria cuando una falla técnica en el edificio C permitió la fuga de un chimpancé macho de 88 kilogramos de su recinto reforzado. Los chimpancés se cuentan entre los primates más fuertes de la Tierra y poseen una fuerza de 5 a 7 veces mayor que la de un ser humano promedio. Los machos adultos pueden pesar hasta 90 kilogramos y medir aproximadamente 1 metro con 20 centímetros, con hombros masivos y brazos que pueden dar golpes devastadores. Sus colmillos pueden llegar a medir hasta 5 centímetros de largo, ideales para desgarrar vegetación dura y para la defensa del territorio. Cuando se sienten amenazados o estresados, los chimpancés muestran comportamientos agresivos como golpear el pecho, gritar y movimientos de ataque. Su alta inteligencia los hace impredecibles. Son capaces de usar herramientas y ejecutar ataques coordinados con precisión calculada. Vance descubrió al animal fugitivo a las 20:30 en el almacén. El chimpancé ya había destrozado varias cajas y esparcido materiales por el suelo. Inmediatamente tomó la radio para alertar al equipo especializado de control de animales. Sin embargo, el sistema de comunicación había fallado debido a un corte de energía causado por la tormenta que se avecinaba. Lo que Vance nicht wusste, todo el equipo de control de animales estaba en una misión de entrenamiento externa y no regresaría hasta dentro de varias horas. Según los protocolos de emergencia, Vance se posicionó cerca de la salida mientras intentaba mantener al animal a la vista. El chimpancé mostraba ahora un comportamiento claramente agresivo, golpeando su pecho y emitiendo fuertes gritos que resonaban por los pasillos de concreto. Cuando Vance se retiró lentamente hacia la puerta, el animal interpretó su movimiento como una amenaza para su ruta de escape. El chimpancé avanzó a una velocidad explosiva,
cubriéndolos aproximadamente 6 metros de distancia en pocos segundos. Agarró el brazo izquierdo de Vance con ambas manos. Su poderoso agarre aplastó músculos y huesos antes de que sus dientes mordieran la carne debajo de la manga del uniforme. La mordida penetró profundamente en su antebrazo, cortando tendones y causando inmediatamente una hemorragia arterial que salpicó las paredes del almacén con sangre. Vance sacó su bastón extensible y golpeó al animal en el hombro, ganando suficiente espacio para liberarse de su agarre. Ella tambaleó hacia atrás en dirección al pasillo, pero el chimpancé la persiguió implacablemente. Un fuerte golpe con sus nudillos le alcanzó el rostro, le rompió el pómulo y la lanzó contra la pared. Cuando Vance cayó al suelo de concreto, el animal continuó su ataque. Agarró su cabeza con ambas manos y la golpeó repetidamente contra el suelo. Cada impacto causaba fracturas visibles en su cráneo, mientras se formaba un charco de sangre debajo de ella. Logró rodar y golpear de nuevo al chimpancé con la porra, pero el arma tuvo poco efecto contra la densa masa muscular del animal. El ataque continuó durante 12 minutos en violentas oleadas. El chimpancé se retiró brevemente, pero luego regresó para causar más daño. Mordió el hombro de Vance, arrancó trozos de carne y los lanzó con sus fuertes brazos contra las paredes del pasillo. Sus brazos presentaban numerosas heridas defensivas, una prueba de que había intentado proteger su cabeza y torso del incesante ataque. Finalmente, el personal de la instalación llegó después de que se activara una alarma automática al restablecerse el suministro eléctrico. Usaron dardos tranquilizantes para sedar al chimpancé, que se había retirado a una esquina del pasillo. Vance estaba consciente cuando llegaron los paramédicos. Podía hablar y describir detalles del ataque. Sin embargo, la lesión cerebral traumática y la pérdida masiva de sangre fueron mortales a pesar de la operación de emergencia. Falleció 30 minutos después del final del ataque. El Departamento de Recursos Naturales de Georgia inició una investigación sobre los protocolos de seguridad y los procedimientos de mantenimiento de la instalación. La familia de Vance presentó una demanda por homicidio involuntario, señalando sistemas de emergencia inadecuados, junto con la exigencia de reformas integrales. El Centro de Investigación introdujo entonces nuevas redundancias de comunicación y revisó sus protocolos de manejo de animales después de haber estado bajo intensa presión pública y observación mediática. El incidente dejó claro cuán impredecible puede ser el comportamiento de los primates bajo estrés, incluso en entornos controlados. Aunque Aurora Vance siguió todas las regulaciones, la combinación de fallos técnicos y falta de apoyo llevó a un escenario mortal que cambió de manera duradera los estándares de seguridad en las instalaciones de investigación en todo el país. Solo 5 años después del trágico encuentro de Aurora Vance con el chimpancé escapado, ocurrió otro incidente mortal. Esta vez en un centro de rehabilitación de vida silvestre en Oklahoma, donde el oficial de protección animal Felix Sterling se enfrentó a un poderoso oso negro. Y eso durante una inspección que en realidad debería haber sido de rutina. Era el 3 de septiembre de 2018, cuando el oficial Felix Sterling entró en el centro de rehabilitación de vida silvestre Wildwood, en la zona rural de Oklahoma. La instalación se extendía sobre aproximadamente 19 hectáreas de terreno densamente boscoso y albergaba docenas de animales rescatados en varias etapas de rehabilitación. Recientes tormentas eléctricas habían azotado la región. Numerosas ramas estaban esparcidas por el terreno y todo el centro se encontraba en un estado de caos apenas controlable. Sterling, un oficial de protección animal de 29 años con 6 años de experiencia, estaba en el lugar junto con el oficial Tom Bradley para investigar un número creciente de quejas sobre las condiciones inadecuadas en la instalación. La reputación de Sterling por realizar inspecciones minuciosas y su sincero compromiso con el bienestar de los animales le habían ganado un gran reconocimiento en toda la oficina. A menudo trabajaba más allá de su horario regular para asegurarse de que las instalaciones cumplieran con los estándares de seguridad requeridos. El centro de rehabilitación albergaba a varios osos negros americanos que habían sido rescatados cuando eran crías y que ahora se habían convertido en animales adultos. Cada uno con un peso entre 140 y 180 kilogramos. El oso negro americano, cuyo color de pelaje puede variar de negro profundo a marrón canela, es la especie de oso más extendida en América del Norte. Estos robustos omnívoros poseen una fuerza enorme. Pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y trepar árboles con asombrosa destreza.
Los machos adultos típicamente pesan entre 90 y 180 kilogramos y poseen una constitución muscular diseñada para recorrer territorios y buscar alimento. Sus fuertes garras, que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo, sirven para excavar y trepar, pero pueden convertirse en armas mortales si el animal se siente amenazado o acorralado. Los osos negros evitan en la naturaleza el contacto con los humanos, pero los animales en cautiverio a menudo muestran un comportamiento de estrés elevado y reacciones impredecibles, especialmente ante cambios abruptos en su entorno. Sterling comenzó a documentar pruebas de un cuidado deficiente de los recintos, especialmente en cercas cuya altura aparentemente estaba por debajo de los estándares recomendados. Se acercó a una zona supuestamente segura de la cerca que rodeaba el recinto de los osos negros, creyendo que el sistema de disuasión eléctrica funcionaba. Lo que él no sabía: el director de la instalación no había informado a los inspectores de esta crítica deficiencia de seguridad. Un oso negro macho de 180 kilogramos se había movido inquieto a lo largo de la cerca, alterado por los recientes cambios en la rutina diaria de la instalación y la presencia de personas desconocidas. Mientras Sterling realizaba mediciones cerca del recinto, el oso estresado empujó a través de un punto debilitado en la cerca, que ya no tenía electricidad. El animal apareció de repente a solo unos 4,5 metros del lugar donde Sterling estaba con una tabla de clip y una cinta métrica. Sterling usó inmediatamente el aerosol de pimienta de su cinturón de servicio y generó una nube química que inicialmente empujó al oso de regreso hacia la línea de la cerca dañada. Pero el espacio reducido entre los recintos y la mayor excitación del oso provocaron una reacción más agresiva. El animal se lanzó hacia adelante, se levantó sobre las patas traseras y golpeó con ambas garras masivas, haciendo que Sterling fuera lanzado con fuerza contra la cerca de metal. Las garras del oso rasgaron la camisa del uniforme de Sterling y se hundieron profundamente en su pecho, causando cortes profundos en su torso. Luego, el animal hundió sus poderosas mandíbulas en el área abdominal de Sterling, con los dientes atravesando los músculos y llegando hasta la cavidad abdominal. El intento de Sterling de empujar al oso solo empeoró el ataque, ya que el animal lo sacudió violentamente, causando lesiones internas masivas. El segundo mordisco del oso apuntó al hombro y cuello de Sterling, destrozando huesos y cortando grandes vasos sanguíneos. El oficial Bradley llegó junto con empleados del centro y equipo de tranquilizantes 10 minutos después de los primeros gritos de auxilio de Sterling. Pudieron calmar al oso con un rifle de dardos tranquilizantes y rescatar a Sterling del área dañada del recinto, donde yacía en el suelo sangrando profusamente. Sterling permaneció consciente durante las primeras medidas de rescate y proporcionó a su compañero y a los socorristas información importante sobre el fallo de la cerca. Los paramédicos trabajaron febrilmente para estabilizar su condición, aplicaron vendajes de presión en varias heridas y establecieron accesos intravenosos para el suministro de sangre. A pesar de todos los esfuerzos y del rápido transporte al Centro de Traumatología Regional, Sterling sucumbió a sus graves lesiones internas y a la gran pérdida de sangre 35 minutos después del ataque. El Departamento de Vida Silvestre de Oklahoma inició de inmediato una investigación por violaciones de seguridad en el centro de rehabilitación, que finalmente llevó al cierre temporal de la instalación y a mejoras obligatorias en la infraestructura. La familia de Sterling estableció un fondo conmemorativo para apoyar el mantenimiento adecuado de las instalaciones de vida silvestre y promover entrenamientos de seguridad para los socorristas. El incidente provocó revisiones a nivel nacional de los procedimientos de inspección y protocolos de emergencia en los centros de vida silvestre. La prensa local informó extensamente sobre los peligros a los que están expuestos los agentes de protección animal durante las inspecciones de rutina. Mientras los investigadores examinaban el caso Sterling, ya se había producido otro incidente en Montana 3 años antes. La agente del SWAT, Sienna Reed, se enfrentó allí a un oso negro durante una redada antidrogas. Era el 18 de mayo de 2015, cuando la oficial Sienna Reed se encontró en lo profundo de la naturaleza salvaje de Montana, rodeada de altos pinos y el aire fresco de la montaña que traía el aroma de la lluvia recién caída. La cabaña aislada, que se encontraba en el valle, había estado bajo vigilancia durante semanas, ya que se sospechaba que albergaba un importante laboratorio de metanfetaminas. Reed, un miembro de 36 años del equipo SWAT, con 11 años de experiencia en el servicio,
se había hecho un nombre a través de innumerables operaciones de alto riesgo en todo el distrito. Su pericia táctica y su inquebrantable calma la convertían en una fuerza indispensable dentro de la oficina del sheriff. El área alrededor de la cabaña era famosa por su población de osos negros, atraídos por la desechada basura y restos de comida de varios campamentos ilegales dispersos por el bosque. Las autoridades locales de vida silvestre habían advertido en los últimos meses sobre el aumento de la actividad de osos, especialmente durante el crepúsculo, cuando los animales son más activos e impredecibles. El terreno accidentado llevó cada vez más a encuentros con la vida silvestre, ya que las operaciones de drogas se adentraban más en áreas de naturaleza virgen. La primavera había sacado a los osos hambrientos de la hibernación, lo que los hacía más agresivos en su búsqueda de alimento. Los osos negros, cuyo color de pelaje puede variar de negro a marrón canela, suelen pesar entre 90 y 180 kilogramos. Estos omnívoros poseen una fuerza enorme. Pueden correr hasta 50 kilómetros por hora y trepar árboles con notable destreza. Aunque normalmente evitan el contacto con las personas, los osos negros se vuelven peligrosos si son sorprendidos, protegen a sus crías o defienden una fuente de alimento. Sus poderosas mandíbulas pueden ejercer una presión de más de 800 libras por pulgada cuadrada, aproximadamente 56 bar, mientras que sus garras pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo. Su sentido del olfato es 7 veces más fuerte que el de un sabueso, lo que los hace extremadamente efectivos para localizar fuentes de alimento a grandes distancias. Los osos negros son además excelentes nadadores y pueden aguantar la respiración durante mucho tiempo. Durante la realización de la redada, estalló el caos cuando el principal sospechoso huyó por la puerta trasera de la cabaña hacia el denso bosque. Reed inició inmediatamente la persecución, siguiendo los protocolos de persecución establecidos y manteniendo contacto por radio con su equipo. Sin embargo, el terreno montañoso causó importantes interferencias en las comunicaciones, lo que limitó la coordinación mientras seguían al fugitivo cada vez más adentro en la naturaleza. Su error fatal fue dirigir la ruta de persecución directamente a un área donde los osos se alimentaban regularmente de basura de los campamentos, un peligroso cruce entre el trabajo policial y el territorio de la fauna salvaje. Mientras Reed se movía entre la maleza, de repente un oso negro de 140 kilogramos se levantó sobre sus patas traseras a solo unos 10 metros delante de ella. El corpulento animal había estado comiendo restos de comida desechados cuando la aproximación de Reed lo asustó de su comida. Sintiendo amenaza e instintivamente defendiendo su fuente de alimento, el oso cayó sobre sus 4 patas y cargó hacia adelante con velocidad explosiva. Reed sacó su arma de servicio y disparó 2 tiros al centro del cuerpo. Ambas balas dieron en el blanco, pero no pudieron detener el impulso del oso. El animal herido embistió a Reed con enorme fuerza en el pecho. El impacto la lanzó de espaldas sobre un tronco caído, donde aterrizó con fuerza en el suelo del bosque. A pesar del golpe devastador, Reed mantuvo su entrenamiento táctico y sacó su cuchillo, mientras al mismo tiempo pedía refuerzos por radio. El ahora herido y enfurecido oso se volvió cada vez más agresivo en su ataque. Mordió con toda su fuerza la cabeza y el torso de Reed. Sus poderosas mandíbulas destrozaron huesos y desgarraron tejido con cada mordisco. Las garras del oso rasgaron su chaleco protector y desgarraron el material de Kevlar como papel. La sangre se acumulaba debajo de Reed, mientras el oso continuaba su implacable ataque. Cada mordisco causaba un daño catastrófico a órganos vitales. Reed seguía luchando, apuñalando al oso con su cuchillo, mientras sus compañeros de equipo se abrían paso a través del denso bosque guiados por su señal de GPS. Después de 15 minutos de búsqueda incansable, su equipo llegó al lugar de los hechos y ahuyentó al oso con fuego continuo de rifle. Inmediatamente le prestaron primeros auxilios y solicitaron una evacuación en helicóptero. Reed permaneció consciente y receptiva durante 30 minutos. Incluso proporcionó a sus colegas información táctica importante sobre la ruta de escape del sospechoso. A pesar de la rápida reacción y las medidas de emergencia médica, sucumbió a sus graves lesiones en la cabeza y a la pérdida masiva de sangre antes de llegar al hospital. El incidente llevó a una investigación exhaustiva tanto por parte de la oficina del sheriff como de las autoridades estatales de vida silvestre, que destacó la interacción entre las operaciones policiales y la gestión de la vida silvestre en regiones remotas. La comunidad lamentó a una oficial dedicada, cuyo sentido del deber le costó la vida. Se introdujeron nuevos protocolos de operación que exigen sesiones informativas obligatorias sobre la vida silvestre antes de las operaciones en áreas con actividad de osos. El sospechoso, al que Reed había perseguido, fue capturado 3 días después.
Su víctima fue el catalizador para mejorar las medidas de seguridad en varias agencias de aplicación de la ley en la región. La historia de Reed mostró cuán rápidamente un oso puede volverse mortal cuando el deber se encuentra con el peligro. Para el oficial Nolan Croft, sin embargo, no eran sospechosos a los que perseguía, sino migrantes que lo llevaron demasiado cerca del territorio de un puma. Era el 7 de noviembre de 2016 cuando el oficial Nolan Croft comenzó su última patrulla a lo largo de la frontera entre Arizona y México, en la implacable zona desértica de Sonora. El escarpado sistema de cañones se extendía interminablemente bajo el abrasador sol de la tarde, sus paredes rocosas formadas durante siglos por inundaciones repentinas y erosión del viento. Enormes cactus saguaros se alzaban como guardianes sobre el paisaje, mientras que formaciones de piedra caliza con bordes afilados formaban corredores naturales que durante décadas habían sido utilizados por contrabandistas. Nolan Croft, un agente de la patrulla fronteriza de 31 años con 7 años de servicio dedicado, era conocido entre sus colegas por sus excepcionales habilidades de rastreo y su profundo conocimiento de la fauna del desierto. Sus manos curtidas por el clima habían seguido innumerables rastros a través de este terreno peligroso, y sus ojos agudos podían distinguir huellas de animales de las humanas a distancias asombrosas. El cañón remoto en el que ahora trabajaba era famoso por los cruces fronterizos ilegales. Su terreno laberíntico ofrecía una protección perfecta para aquellos que querían evitar ser descubiertos. Esa mañana, Croft había descubierto huellas humanas frescas que se adentraban más en el sistema de cañones. Las huellas parecían frescas, probablemente formadas en las últimas 12 horas, y su dirección indicaba que los cruzadores de fronteras se dirigían a un conocido punto de recogida a unos 24 kilómetros al norte. Las actividades de tormentas solares habían perturbado la comunicación por satélite en toda la región, lo que impidió a Croft coordinarse con las unidades de apoyo. La presión del tiempo crecía con las horas de luz menguantes, y el experimentado oficial tomó la decisión calculada de seguir el rastro solo, en lugar de perder la oportunidad de interceptar a los cruzadores de fronteras. Los leones de montaña, también conocidos como pumas o cougars, son los segundos felinos salvajes más grandes de América del Norte. Pueden alcanzar un peso de hasta 82 kilogramos y medir una longitud de más de 2,4 metros desde el hocico hasta la punta de la cola. Estos solitarios tienen impresionantes habilidades de salto. Pueden saltar hasta 12 metros de distancia y más de 4,5 metros de altura. Sus poderosas patas traseras generan una fuerza explosiva, mientras que sus garras retráctiles y colmillos afilados como navajas los convierten en cazadores temibles. Las pumas hembras se vuelven especialmente agresivas cuando protegen a sus crías. Su comportamiento territorial puede terminar de manera mortal si las personas se acercan sin saberlo a sus madrigueras. Las huellas que siguió Croft lo llevaron más adentro de un estrecho cañón, cuyas cuevas de piedra caliza parecían antiguas ventanas en las paredes, lo que Croft nicht wusste. En una de estas cuevas, una madre puma de 64 kilogramos se había asentado hace pocas semanas con 2 crías. Cuando Croft se acercó a la entrada de la cueva, pensando que podría ser un escondite humano, la madre protectora salió de las sombras, con las orejas hacia atrás y la cola moviéndose violentamente. Los ojos color ámbar de la puma se fijaron en Croft mientras se agachaba profundamente, con los músculos tensos como resortes de acero. Sus labios se retrajeron, mostrando colmillos de 10 centímetros, mientras un gruñido profundo salía de su garganta. Croft reconoció la amenaza inmediata y buscó su arma de servicio, pero el salto explosivo de la puma cubrió 6 metros en menos de 2 segundos. Su cuerpo de 64 kilogramos chocó con fuerza devastadora contra el pecho de Croft y lo lanzó de espaldas al suelo rocoso. Las poderosas mandíbulas de la leona de montaña se cerraron alrededor del hombro izquierdo de Croft. Sus colmillos atravesaron su uniforme y se hundieron en el tejido muscular. Croft logró sacar su pistola de servicio y disparó 3 tiros a quemarropa. Las balas alcanzaron el costado y la pata trasera de la gata. El animal herido lo soltó brevemente, lo que le dio a Croft la oportunidad de rodar hacia un lado. Pero su instinto protector superó el dolor y se lanzó sobre él de nuevo. Esta vez apuntó a su cuello, mientras sus garras recorrían su pecho y brazos para asegurar un agarre mortal. Croft acertó con su cuchillo táctico. Cortó la cara y la pata delantera de la puma. La combinación de heridas de bala y cortes finalmente convenció a la madre gata de retirarse a su cueva. Ella priorizó la seguridad de sus crías sobre la continuación del ataque. Croft, que sangraba profusamente por varias heridas de puñaladas y cortes profundos,
Aún pudo activar su transmisor de emergencia y aplicar presión sobre las heridas más graves con su botiquín de primeros auxilios. Helicópteros de la Guardia Fronteriza localizaron la posición de Croft en menos de 50 minutos utilizando las coordenadas GPS de su transmisor de emergencia. A pesar de mantener la conexión de radio y de tener información precisa sobre el incidente, Croft sucumbió a la pérdida de sangre y al shock durante el transporte en helicóptero al centro de traumatología más cercano. La madre puma y sus crías fueron reubicadas más tarde por las autoridades de vida silvestre en una zona desértica más remota. El incidente llevó a una revisión exhaustiva de los protocolos para patrullas individuales en hábitats de pumas. La familia de Croft fundó una organización para la educación sobre la vida silvestre en su memoria. Su muerte marcó el tercer incidente mortal con pumas en Arizona dentro de esta década y destacó los desafíos continuos para los equipos de rescate en las regiones remotas del estado. La historia de Nolan Croft fue un recordatorio trágico de cuán rápidamente una madre protectora puede convertirse en una amenaza mortal cuando sus crías están en peligro. Para la oficial Piper Hayes, sin embargo, no fue un depredador terrestre, sino el depredador ápice del océano que acechaba bajo la superficie de la bahía de Monterey, el que resultó ser mucho más implacable. Era el 14 de agosto de 2017, cuando las aguas cristalinas de la bahía de Monterey en California se convirtieron en una trampa mortal para una dedicada oficial de patrulla marina. El sol de la mañana arrojaba reflejos danzantes sobre la superficie del Pacífico, donde enormes bosques de algas se mecían bajo las olas y promontorios rocosos ofrecían refugio a innumerables criaturas marinas. Esta prístina área de protección costera, conocida por su rica fauna y reservas marinas protegidas, albergaba una de las colonias de focas más importantes de California a lo largo de su escarpada línea costera. Esa mañana, la visibilidad submarina superó los 18 metros, creando condiciones engañosamente perfectas para un encuentro mortal. La oficial Piper Hayes, de 33 años, había patrullado durante 9 años para el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California en estas aguas. Su experiencia en la protección de mamíferos marinos le había ganado reconocimiento en toda la agencia, y su colaboración con el oficial Steve Chen había resultado ser extremadamente efectiva en la lucha contra la pesca ilegal. Hayes tenía amplias certificaciones de buceo y experiencia en la conducción de embarcaciones, lo que la hacía indispensable para operaciones submarinas. El dúo había recibido informes sobre actividades de pesca sospechosas cerca de la colonia de focas, un área notoria por la frecuente aparición de tiburones blancos, ya que la gran población de focas constituye su principal fuente de alimento. Hayes ya había completado con éxito más de 200 inmersiones submarinas sin incidentes. Una confianza que trágicamente resultaría estar mal dirigida. Los grandes tiburones blancos son depredadores ápice que pueden alcanzar longitudes de más de 6 metros y pesos de más de 2.200 kilogramos. Estos impresionantes cazadores poseen filas de dientes aserrados diseñados para agarrar y desgarrar carne, con una fuerza de mordida de más de 4.000 libras por pulgada cuadrada, más de 250 bares. Sus cuerpos en forma de torpedo les permiten alcanzar velocidades de ataque de hasta 56 kilómetros por hora. Los grandes blancos dependen de su extraordinario sistema sensorial, que detecta campos eléctricos de organismos vivos y percibe sangre a lo largo de kilómetros. Durante la temporada de cría de focas, estos tiburones se reúnen en áreas con alta actividad de focas y aprovechan los ataques sorpresa desde las profundidades. Su estrategia de caza consiste en acercarse desde aguas profundas, utilizando la luz del sol y la visibilidad turbia para camuflarse hasta el golpe final y devastador. Hayes descubrió redes de enmalle ilegales extensas, en las que varios focas y leones marinos se habían enredado en diferentes etapas de angustia. Algunos mamíferos marinos ya se habían ahogado, mientras que otros luchaban desesperadamente contra la red mortal. Cuando Hayes a los mamíferos marinos atrapados se sumergió, se reveló toda la magnitud de la catástrofe ecológica. Docenas de peces flotaban sin vida en las redes ilegales. Sus cuerpos en descomposición generaban un rastro de olor que atraería a los depredadores desde grandes distancias. Las redes de enmalle se extendían a través de un corredor alimenticio crucial para las criaturas marinas migratorias y transformaron lo que debería haber sido un paso seguro en una trampa mortal. Hayes documentó los daños considerables con su cámara submarina mientras trabajaba para liberar a los animales que luchaban, sabiendo que estas pruebas serían decisivas para el enjuiciamiento penal de la operación de pesca ilegal. La magnitud pura de la destrucción ambiental alimentó su determinación de salvar tantas vidas como fuera posible, a pesar de los riesgos crecientes. La naturaleza crítica en el tiempo de la operación de rescate
requería una acción inmediata para prevenir más muertes. Desafortunadamente, las duras condiciones climáticas de la noche anterior habían dañado su equipo de defensa contra tiburones, lo que obligó a Hayes a trabajar sin medidas de protección cruciales. A pesar del riesgo aumentado, se metió al agua con cortapernos para liberar a los animales atrapados. La temperatura del agua era de 14 grados Celsius, lo que obligó a Hayes a trabajar rápidamente antes de que la hipotermia pudiera afectar su capacidad de movimiento. Trabajando sistemáticamente, Hayes comenzó a cortar la pesada red bajo el agua, mientras las focas asustadas la golpeaban salvajemente. La excitación causó fuertes disturbios bajo el agua, ya que los animales en pánico liberaron hormonas del estrés y se movieron de manera incontrolada. Un tiburón blanco de 5 metros de largo, atraído por los movimientos caóticos y las huellas de olor, se acercó al área con intención depredadora. El enorme cazador golpeó a Hayes con fuerza destructiva desde abajo, y sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de su torso, justo debajo de la caja torácica. El impacto la lanzó a gran velocidad hacia arriba a través de la columna de agua. Los dientes del tiburón penetraron profundamente en el abdomen y la espalda de Hayes, destrozando costillas y perforando órganos vitales. Inmediatamente sacó su cuchillo de buceo y apuñaló repetidamente el sensible hocico del tiburón, hasta que finalmente la soltó. La sangre fluía de numerosas heridas de puñaladas y mordeduras, mientras Hayes comenzaba con los procedimientos de ascenso de emergencia y señalaba frenéticamente a Chen en la superficie. El primer ataque del tiburón había causado lesiones internas masivas y varios órganos comenzaron a fallar rápidamente. Su traje de buceo se llenó de sangre mientras se acercaba con dificultad a la superficie. Chen llegó a su posición en 6 minutos y subió su figura inconsciente al bote patrulla. A pesar de su estado crítico, Hayes recuperó la conciencia y le dio a Chen información importante sobre las focas capturadas restantes. Permaneció consciente durante 28 minutos, mientras Chen le proporcionaba primeros auxilios y contactaba por radio con la guardia costera. Hayes sucumbió a las graves hemorragias internas y al fallo de órganos antes de llegar a la costa. Su dedicación a la protección marina le había costado la vida. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California inició una investigación exhaustiva sobre la operación de pesca ilegal. El incidente llevó a protocolos de seguridad más estrictos para operaciones submarinas en aguas de alto riesgo. La historia de Piper Hayes fue un trágico recordatorio de lo rápido que el depredador superior del océano puede atacar cuando el equipo falla. Para el oficial Asher Flynn, no era el peligro familiar de su patrulla en Colorado, sino un puma desesperado que lo convirtió de cazador en cazado. Era el 2 de diciembre de 2014, cuando el oficial Asher Flynn partió para su última patrulla por la nevada naturaleza del Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. El aire de la mañana mordía a través de su ropa de invierno, mientras las temperaturas descendían a menos 26 grados Celsius. Poderosos pinos se alzaban como guardianes congelados contra el cielo gris, sus ramas cargadas de nieve fresca de la tormenta nocturna. Flynn, un guardabosques experimentado con 13 años de experiencia en el interior, se había ofrecido voluntariamente para esta peligrosa misión en solitario, después de recibir varios informes sobre el comportamiento agresivo de pumas cerca de los senderos más populares del parque. El veterano había sobrevivido a numerosas situaciones peligrosas durante su carrera, desde rescates en avalanchas hasta enfrentamientos con osos, ganándose así la reputación de ser uno de los guardabosques más capacitados en todo el servicio de seguridad del Parque de Colorado. El oficial de 37 años era conocido entre sus colegas por su compromiso con la seguridad de los visitantes y su amplio conocimiento sobre la vida silvestre en las montañas, especialmente en los meses de invierno, cuando los encuentros con depredadores aumentaban debido a la escasez de presas. A menudo hacía horas extras. En las últimas semanas, se habían recibido informes preocupantes sobre un gran puma macho, que aparecía inusualmente intrépido cerca de áreas con actividad humana. Dado que a pesar de las duras condiciones se esperaban excursionistas de fin de semana, Flynn se sintió obligado a evaluar la amenaza personalmente. La fuerte tormenta invernal había hecho imposible cualquier apoyo de helicópteros por tiempo indefinido, por lo que Flynn tuvo que atravesar el terreno peligroso solo. Su dispositivo de GPS comenzó a fallar debido al frío extremo. La pantalla parpadeaba de manera irregular mientras seguía las huellas frescas del puma a través de la nieve hasta las rodillas. La presión de completar su evaluación antes de que llegaran los visitantes del fin de semana lo empujó más profundamente en la naturaleza a pesar de los riesgos crecientes. Los pumas, también conocidos como leones de montaña o cougars, son los segundos felinos salvajes más grandes de América del Norte. Pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora
y saltar hasta 5,5 metros de distancia o 5,5 metros de altura. Los machos adultos típicamente pesan entre 52 y 100 kilogramos y alcanzan una longitud de hasta 2,4 metros. Estos solitarios son cazadores extremadamente hábiles que a menudo persiguen a su presa durante horas antes de pasar al ataque. Sus poderosas patas traseras y garras retráctiles los convierten en peligrosos cazadores al acecho, mientras que su fuerza de mordida de 400 libras por pulgada cuadrada puede cortar vértebras sin esfuerzo. Flynn siguió las claras huellas de las patas de 4 dedos a través de un estrecho cañón, sin saber que el puma macho de 64 kilogramos ya había notado su presencia horas antes. El depredador estresado, que había ido de caza en vano durante semanas, mostraba un comportamiento cada vez más depredador hacia los humanos. Mientras Flynn creía que estaba persiguiendo al animal, el puma ya se había posicionado detrás de él y utilizaba el terreno rocoso y la nieve que caía para camuflar su acercamiento. El ataque ocurrió sin previo aviso cuando Flynn se detuvo para examinar marcas de arañazos en un pino. El puma saltó desde un saliente de roca de 12 pies, aproximadamente 3,6 metros de altura. Sus 64 kilogramos de músculos y huesos golpearon a Flynn con una fuerza devastadora en la espalda. El impacto lo lanzó de cara a la nieve, mientras garras afiladas como cuchillas le desgarraban los hombros, cortaban su chaqueta de invierno y rasgaban la carne debajo. Las poderosas mandíbulas del depredador buscaron inmediatamente su cuello, y los colmillos perforaron la arteria carótida. Sangre arterial salpicó sobre la nieve blanca. El instinto de supervivencia de Flynn se activó. Se revolcó con fuerza, lanzó al puma de su espalda y al mismo tiempo usó gas pimienta. El agente químico de defensa alcanzó la cara del animal, que retrocedió brevemente y sacudió la cabeza con fuerza. Flynn se puso de pie, levantó los brazos por encima de la cabeza para parecer más grande y retrocedió lentamente hacia un grupo de rocas. La sangre fluía de las heridas en su cuello mientras el puma lo rodeaba, con los ojos amarillos fijos en el guardabosques herido. El siguiente ataque vino desde el suelo. El puma se lanzó con las garras extendidas hacia el torso de Flynn. Flynn sacó su arma de servicio y disparó 2 tiros rápidos. El primero falló por completo, pero el segundo alcanzó al animal en el hombro. El animal herido se retiró entre las rocas. Sus gritos de dolor resonaron por el cañón, mientras Flynn, con las manos cubiertas de sangre, activaba su dispositivo de señal de emergencia. Con la ayuda de su formación en primeros auxilios, Flynn aplicó presión directa sobre las heridas de su cuello, manteniendo la vista en la zona rocosa donde el puma había desaparecido. La nieve a su alrededor se teñía de rojo oscuro mientras la hipotermia comenzaba. Su temperatura corporal descendió rápidamente en los gélidos grados bajo cero. Después de varios minutos de aparente calma, el puma herido apareció de nuevo para un último ataque, cojeando, pero aún decidido a eliminar la amenaza percibida. Flynn se defendió con su bastón de senderismo y mantuvo al depredador herido a distancia, mientras sus fuerzas se desvanecían gradualmente. El puma realizó varios ataques simulados para probar la defensa de Flynn, mientras los movimientos del guardabosques se volvían cada vez más lentos. Después de 2 horas, los equipos de búsqueda y rescate localizaron su señal de emergencia, pero la tormenta persistente impidió un rescate en helicóptero. Flynn mantuvo contacto por radio con los equipos de rescate durante 2 horas y 45 minutos, proporcionando información detallada sobre el encuentro y la ubicación del puma. Su voz se debilitaba con cada transmisión, ya que la pérdida de sangre y la hipotermia pasaban factura. El helicóptero de rescate llegó justo en el momento en que las funciones vitales de Flynn fallaron. Sin embargo, las severas condiciones climáticas impidieron un aterrizaje en el estrecho cañón. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado inició de inmediato una investigación del ataque, mientras la familia de Flynn pidió privacidad en su duelo. El puma herido fue localizado 3 días después y fue sacrificado de manera humanitaria. Las investigaciones mostraron signos de hambre y enfermedad, que probablemente contribuyeron a su comportamiento agresivo. Si estas trágicas encuentros te han impactado, haz clic ahora en el siguiente video para ver más aventuras de safari que terminaron de la manera más terrible que se pueda imaginar.